Susan, una propietaria de mediana edad en Silver Oaks, estaba relajándose en su jardín disfrutando del sol cuando su tranquila tarde se interrumpió al ver a Darius, un hombre negro que no reconocía, trabajando en el jardín de su adinerado vecino. Inmediatamente, la sospecha nubló su juicio. Lo observó con atención, entrecerrando los ojos mientras él se movía por la propiedad, incapaz de sacudirse la inquietud que sentía. Susan se retiró a su casa, con el corazón acelerado mientras levantaba el teléfono. Con manos temblorosas y en voz baja, informó sobre un individuo sospechoso en el vecindario. La urgencia en su tono delataba su miedo, aunque intentó mantener la compostura. Mientras tanto, Darius continuaba su trabajo, ajeno al drama que se desarrollaba. Cuando llegó la policía, se acercaron a él con cautela. Darius, sorprendido por su presencia, mantuvo la calma y fue educado. Respondió a sus preguntas con paciencia, su actitud contrastaba marcadamente con la atmósfera tensa. A medida que los oficiales interrogaban a Darius, vecinos curiosos comenzaron a reunirse, y la escena se volvió cada vez más surrealista. Darius, compuesto y elocuente, explicó su presencia sin revelar su verdadera identidad. Los oficiales, inicialmente escépticos, se sintieron desconcertados por su elocuencia y confianza. Susan observaba desde su ventana, sintiendo una mezcla de vindicación e incertidumbre al ver que no había esperado tal respuesta calmada del hombre al que había denunciado. A medida que la interacción entre Darius y la policía continuaba, comenzó a cuestionar su juicio apresurado. La policía, al no encontrar motivos de alarma, finalmente se marchó. Darius reanudó su trabajo, dejando a los espectadores dispersarse y discutir lo que habían presenciado. Sin embargo, Susan permaneció inquieta, había puesto en marcha algo de lo que no podía retractarse, y las consecuencias aún estaban por llegar. Después de que la policía se marchara, Darius decidió abordar la situación directamente. Se acercó a la casa de Susan y se presentó como un jardinero temporal. A pesar de su actitud amigable, Susan seguía cautelosa, sus ojos se movían nerviosamente mientras escuchaba su explicación, su lenguaje corporal delataba su desconfianza persistente. Más tarde esa semana, Susan se reunió con sus amigos en su café habitual. El grupo, en su mayoría residentes de larga data de Silver Oaks, escuchó con interés mientras Susan relataba el incidente. Minnie asintió en acuerdo mientras expresaba sus preocupaciones sobre la seguridad del vecindario y la importancia de la vigilancia. «Tenemos que proteger nuestra comunidad», afirmó una amiga, olvidando su café mientras se inclinaba. «Hiciste lo correcto, Susan». Sin embargo, no todos compartían esta opinión. Lisa, normalmente callada durante estas reuniones, intervino. «¿No crees que podrías haber reaccionado de forma exagerada?», preguntó, con un tono matizado por la preocupación. ¿Y si él realmente solo estaba haciendo su trabajo? Un tenso silencio cayó sobre el grupo. Susan sintió un destello de duda, pero rápidamente lo desechó. «Mejor prevenir que curar», respondió, aunque su voz carecía de la convicción anterior. La conversación continuó, pero la atmósfera había cambiado. Susan se encontró reproduciendo el incidente en su mente, cuestionando sus acciones. Notó la expresión reflexiva de Lisa y se preguntó si las palabras de su amiga contenían más verdad de la que quería admitir. Al salir del café, la habitual camaradería se sentía tensa. Los amigos de Susan ofrecieron palabras reconfortantes, pero no pudo sacudirse la sensación de que algo había cambiado. El incidente con Darius había expuesto una división en su grupo unido, una que no podía ser fácilmente ignorada. Caminando a casa, Susan luchaba con emociones contradictorias. Siempre se había enorgullecido de ser una buena vecina, pero ahora se preguntaba si sus acciones realmente habían servido a su comunidad. La semilla de duda plantada por las palabras de Lisa comenzó a arraigar, desafiando las creencias que había mantenido durante mucho tiempo sobre la seguridad y la pertenencia en Silver Oaks. Semanas después del incidente, Darius reveló su verdadera identidad como un empresario millonario. Organizó una reunión comunitaria para discutir sus planes de revitalización del vecindario, centrándose en apoyar a pequeñas empresas de propiedad minoritaria. La revelación envió ondas de choque a través de Silver Oaks y la curiosidad atrajo a una gran multitud al centro comunitario local. Darius estaba al frente de la sala,
su entusiasmo palpable mientras esbozaba su visión. Este proyecto no se trata solo de crecimiento económico, explicó, su voz resonando hasta la parte trasera de la sala. Se trata de crear oportunidades y fomentar un sentido de pertenencia para todos en nuestra comunidad. Mientras hablaba, un grupo de jóvenes residentes, incluyendo a un adolescente llamado Jamal, escuchaba atentamente, sus ojos brillando al escuchar a Darius describir posibles pasantías y programas de mentoría. Reconociendo su interés, Darius se acercó a ellos tras su presentación. ¿Qué les gustaría ser parte de este proyecto?, preguntó a Jamal y sus amigos. Los adolescentes intercambiaron miradas emocionadas, asintiendo con entusiasmo. Darius sonrió al ver su potencial. Genial, empezaremos con un entrenamiento básico y luego nos ayudarán a acercarnos a la comunidad. Desde la parte trasera de la sala, Susan observó la interacción. Vio cómo Darius conectaba sin esfuerzo con el grupo de jóvenes, su genuino interés en sus ideas era evidente. La escena que tenía ante ella contrastaba fuertemente con las sospechas que había albergado apenas unas semanas atrás. A medida que la reunión se dispersaba, Susan permaneció indecisa entre acercarse a Darius o deslizarse fuera sin ser notada. Sentía una mezcla de vergüenza y curiosidad, preguntándose cómo había podido juzgarlo tan severamente. La energía y positividad que él aportaba a la sala eran innegables, y se sintió atraída por la posibilidad de cambio que representaba. Darius, al notar a Susan, le dio un saludo amistoso. Este simple gesto, libre de resentimiento, hizo que Susan se diera cuenta de la oportunidad que tenía ante ella. Podía elegir permanecer atrapada por sus preconceptos o dar un paso hacia la comprensión y el crecimiento. Mientras observaba a Darius continuar involucrándose con los miembros de la comunidad, Susan hizo un compromiso silencioso de abrirse a este nuevo capítulo en Silver Oaks. Motivada por su creciente inquietud sobre sus acciones pasadas, Susan se unió a un grupo de apoyo local centrado en abordar los prejuicios y promover la inclusión en la comunidad. El grupo se reunía semanalmente en una pequeña sala en el centro comunitario, con miembros de una mezcla diversa de residentes de Silver Oaks. Durante estas reuniones, Susan se enfrentó a historias de discriminación que la hacían sentir incómoda. Escuchó cómo sus vecinos contaban experiencias de ser seguidos en las tiendas, detenidos sin causa o tratados con sospecha en su propio vecindario. Cada historia desgastaba su visión previa del mundo, obligándola a confrontar la realidad del sesgo sistémico. En una sesión particularmente intensa, Susan reunió el valor para compartir su propia experiencia con Darius. Su voz temblaba al relatar sus acciones y la posterior revelación de su verdadera identidad. Pensé que estaba protegiendo a mi comunidad, admitió, con la mirada baja. Pero ahora veo que fui parte del problema. La sala quedó en silencio mientras sus palabras flotaban en el aire. Susan miró hacia arriba, preparándose para el juicio, pero en su lugar recibió una mezcla de asentimientos de comprensión y expresiones contemplativas. Algunos miembros del grupo compartieron historias similares de sus propios prejuicios, mientras que otros ofrecieron palabras de aliento por su disposición a cambiar. Sin embargo, no todos eran tan indulgentes. Algunos participantes intercambiaron miradas escépticas, su lenguaje corporal sugería que no estaban completamente convencidos del aparente cambio de corazón de Susan. Una miembro, una joven llamada Tanya, habló. «Es genial que estés aquí», dijo, con un tono mesurado. «Pero, ¿cómo sabemos que estás verdaderamente comprometida con el cambio?». Susan sintió una oleada de vergüenza, pero reconoció la validez de la pregunta. «No puedo cambiar de la noche a la mañana», respondió honestamente, «pero estoy aquí para escuchar, aprender y mejorar. Quiero ser parte de la solución». Al concluir la reunión, Susan se sintió agotada pero extrañamente energizada. El grupo la había desafiado de maneras que no esperaba, obligándola a enfrentar verdades incómodas sobre sí misma y su comunidad. Se dio cuenta de que el verdadero cambio requeriría más que solo asistir a reuniones, exigiría acción. Con esta nueva determinación, Susan se acercó a Darius después de la siguiente reunión comunitaria. «Quiero ayudar con tu proyecto», dijo, con la voz firme a pesar de su nerviosismo. «Tengo habilidades organizativas que podrían ser útiles. Por favor, déjame ser parte de este cambio». La oferta de ayuda de Susan tomó a Darius por sorpresa,
pero reconoció la sinceridad en su voz. Está bien, asintió, empecemos a planear un evento comunitario juntos. A medida que comenzaron a colaborar, la duda inicial de Susan dio paso a la determinación. Estaba ansiosa por demostrar su compromiso con el cambio, tanto a sí misma como a la comunidad. Su primera tarea fue buscar lugares para el evento. Mientras visitaban posibles locales, Susan se encontró abriéndose a Darius sobre sus prejuicios pasados y su viaje hacia la autoconciencia. Darius escuchó sin juzgar, ofreciendo perspectivas de sus propias experiencias. Durante una de estas visitas, se encontraron con un grupo de residentes de Silver Oaks de toda la vida. La atmósfera se volvió tensa rápidamente cuando los residentes expresaron sus preocupaciones sobre los cambios propuestos en el vecindario. No necesitamos a forasteros diciéndonos cómo manejar nuestra comunidad, dijo un hombre, su voz impregnada de sospecha. Susan sintió que una incomodidad familiar se apoderaba de ella, reconociendo su antigua mentalidad en sus palabras. Darius permaneció tranquilo, abordando sus preocupaciones con paciencia. Se volvió hacia Susan, animándola en silencio a que hablara. Tras tomar una respiración profunda, ella dio un paso al frente. Solía pensar como ustedes, admitió, pero he aprendido que el cambio no tiene por qué ser amenazante. Puede hacer que nuestra comunidad sea más fuerte. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, pero algunos residentes parecían considerar su perspectiva. Al salir de la reunión, Darius apartó a Susan. Lo hiciste bien, dijo, pero esto es solo el principio. ¿Estás lista para enfrentar más resistencia? Susan asintió, sintiendo que su determinación se fortalecía. Estoy, pero Darius, tengo miedo. ¿Qué pasa si no puedo superar mis propios prejuicios? ¿Qué pasa si te decepciono? La expresión de Darius se suavizó. El cambio no es fácil, Susan. Está bien tener miedo. Lo importante es que lo intentas. Sigue enfrentando esos miedos, sigue cuestionando tus suposiciones. Así es como crecemos. A medida que continuaban planificando, Susan se encontró lidiando con conflictos internos. Cada interacción la desafiaba a confrontar sus creencias arraigadas y sus temores. Se dio cuenta de que el verdadero cambio requería más que solo buenas intenciones, demandaba una autorreflexión constante y el coraje de hablar, incluso cuando era incómodo. El evento que se avecinaba ocupaba un lugar importante en la mente de Susan. Sabía que sería una prueba no solo para la comunidad, sino para ella misma. Mientras trabajaba junto a Darius, silenciosamente se comprometió a seguir adelante, sin importar cuán difícil pudiera volverse el viaje. A medida que se acercaba la fecha del evento, Susan se entregó al proceso de organización. Arregló reuniones con varios miembros de la comunidad, decidida a garantizar que todas las voces fueran escuchadas. Sin embargo, estas reuniones a menudo se volvían acaloradas, ya que la división entre los partidarios y opositores del proyecto se hacía más evidente. Durante una reunión particularmente tensa, Susan se encontró mediando entre dos facciones. Necesitamos considerar la perspectiva de todos, instó, con la voz firme a pesar de la creciente tensión en la sala. Este proyecto se trata de unirnos, no de separarnos. Sus palabras parecían tener poco efecto, ya que los argumentos seguían estallando. Susan se sintió abrumada, cuestionándose si realmente estaba a la altura de la tarea, pero cada vez que flaqueaba, se recordaba a sí misma el viaje que había emprendido y la importancia de perseverar. Al salir de la reunión, exhausta pero decidida, recibió una noticia impactante. Lisa, su amiga de toda la vida y la que había cuestionado inicialmente sus acciones hacia Darius, ahora lideraba un movimiento en contra de la feria comunitaria. Susan no podía creerlo. Buscando respuestas, Susan confrontó a Lisa en su casa. ¿Por qué estás haciendo esto?, le preguntó, con la voz entremezclada de confusión y dolor. La respuesta de Lisa fue firme. Este proyecto avanza demasiado rápido. Va a cambiar el carácter de nuestro vecindario. Necesitamos proteger lo que tenemos. Susan reconoció el miedo en las palabras de Lisa, el mismo miedo que una vez albergó. Pero Lisa, el cambio no tiene por qué ser una amenaza. Puede hacernos más fuertes y más inclusivos. Su conversación terminó en un punto muerto, con ambas mujeres reconociendo la profundidad de la brecha entre ellas.
Mientras Susan caminaba a casa, sintió más que nunca el peso de su posición. Estaba atrapada entre viejas amistades y nuevas convicciones, entre la comodidad de lo familiar y la promesa del progreso. La situación llegó a un punto crítico en la siguiente reunión de la Asociación de Propietarios. Susan se encontró en el centro de atención mientras ambos lados la miraban en busca de apoyo. Tomó una profunda respiración, sabiendo que sus próximas palabras podrían impactar significativamente el futuro del proyecto y sus relaciones en la comunidad. Entiendo las preocupaciones sobre el cambio, comenzó Susan, con la voz temblorosa pero ganando fuerza. Tenía esos mismos miedos, pero he aprendido que el crecimiento a menudo requiere salir de nuestras zonas de confort. Este proyecto no se trata de borrar la identidad de nuestra comunidad, se trata de enriquecerla. A medida que murmuraciones llenaban la sala, Susan se dio cuenta de que había alcanzado un momento clave. Su viaje de prejuicio a defensa la había llevado hasta aquí, y no había vuelta atrás. Cualquiera que fuera el resultado, sabía que tenía que mantenerse firme en sus nuevas creencias, incluso si eso significaba perder viejos amigos en el camino. El día de la feria comunitaria llegó, trayendo consigo una mezcla de emoción y aprensión. Susan llegó temprano, con el estómago en un nudo mientras supervisaba los preparativos finales. Darius se acercó a ella, percibiendo su nerviosismo. «Has hecho un trabajo increíble, Susan», dijo, con la voz calmada y tranquilizadora. «Quiero que tomes la delantera hoy. Muestra a todos cuánto has avanzado». Los ojos de Susan se abrieron con sorpresa. «¿Estás seguro? ¿Y si me equivoco?» Darius sonrió. «No lo harás. Confía en ti misma». A medida que comenzó la feria, la gente empezó a entrar. Susan observó ansiosamente cómo diferentes grupos se mezclaban, algunos con entusiasmo, otros más indecisos. Se movió entre la multitud, fomentando interacciones y abordando preocupaciones. La atmósfera era mayormente positiva, con residentes involucrándose con negocios locales y disfrutando de las festividades. Sin embargo, Susan no podía sacudirse la sensación de que algo no iba bien. Su instinto se demostró acertado cuando notó a un grupo de personas reunidas cerca de la entrada, con expresiones hostiles. A medida que se acercaba, los reconoció como parte del grupo de oposición de Lisa. Estaban repartiendo folletos criticando el proyecto y advirtiendo sobre los peligros del cambio. Susan sintió un aumento de ira y decepción, pero se forzó a mantener la calma. «Veo que tienen preocupaciones», dijo, dirigiéndose al grupo. «¿Por qué no entran y ven de qué se trata realmente? Podrían sorprenderse». Algunos la ignoraron, continuando con la distribución de folletos, sin embargo, otros dudaron, pareciendo considerar sus palabras, algunos incluso decidieron entrar a la feria, la curiosidad superando su escepticismo. Justo cuando Susan pensaba que tenía la situación bajo control, escuchó un alboroto cerca del escenario principal. Al acercarse rápidamente, encontró a Darius en una acalorada discusión con un grupo de manifestantes que había logrado infiltrarse. Lo acusaban de intentar apoderarse del vecindario. Sin dudar, Susan se interpuso entre Darius y los manifestantes. «Este hombre está intentando invertir en nuestra comunidad», dijo con firmeza. «Está ofreciendo oportunidades que pueden beneficiar a todos nosotros. ¿No es eso lo que todos queremos para Silver Oaks?». Sus palabras parecieron resonar con algunos de los espectadores. La tensión en el aire comenzó a disiparse a medida que más personas expresaban su apoyo al proyecto. A medida que la situación se calmaba, Susan y Darius intercambiaron miradas de alivio y solidaridad. Habían sobrevivido a la tormenta juntos y, al hacerlo, habían mostrado a la comunidad el poder de la unidad ante la adversidad. La feria continuó, con la interrupción anterior sirviendo como catalizador para más discusiones abiertas entre los asistentes. Susan se dio cuenta de que el cambio no se trataba solo de gestos grandiosos, sino también de esos pequeños momentos de conexión y entendimiento. A medida que avanzaba la feria, Darius apartó a Susan. «Hay algo que necesito decirte», dijo, con expresión seria. «Este evento no es solo sobre construir comunidad, es una prueba para ver si Silver Oaks está listo para cambios más grandes». Los ojos de Susan se abrieron. La mañana siguiente, Susan marchó hacia la casa de Lisa, su determinación fortaleciéndose con cada paso.
Cuando Lisa abrió la puerta, su expresión se endureció al ver a Susan. «Sé lo que estás planeando», dijo Susan, yendo directo al grano. «Y estoy aquí para decirte que está mal. Darius no ha hecho más que intentar mejorar nuestra comunidad. Si sigues adelante con esta demanda, estarás perjudicándonos a todos, no solo a él». Los ojos de Lisa se entrecerraron. «¿Has cambiado, Susan? ¿No ves que él nos está manipulando a todos? Esta no es la Silver Oaks que conocemos y amamos». «No, es mejor», replicó Susan. «Es una Silver Oaks que está creciendo, que da la bienvenida a todos, y si no puedes verlo, tal vez tú seas la que ya no pertenece aquí». Las palabras pesaron entre ellas, marcando el final de su amistad y el comienzo de un nuevo capítulo para Susan. Al alejarse de la casa de Lisa, Susan sintió una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que los días venideros serían desafiantes, pero estaba lista para defender en lo que ahora creía, sin importar el costo personal. La tensión en Silver Oaks alcanzó su punto máximo cuando el grupo de Lisa convocó una conferencia de prensa para exponer sus quejas contra Darius y su proyecto. Los medios locales, al sentir que había una historia, se agolparon en el centro comunitario donde se iba a llevar a cabo el evento. Susan llegó temprano, su corazón latiendo con fuerza al ver la multitud reunida. Espotó a Darius en una conversación profunda con su equipo legal, su habitual calma mostrando signos de estrés. Cuando vio a Susan, le hizo un gesto de reconocimiento. Al comenzar la conferencia, Lisa tomó el podio, su voz firme mientras exponía sus acusaciones. «Tenemos pruebas de que el señor Darius ha tergiversado sus intenciones», declaró. «Su supuesto proyecto comunitario no es más que una tapadera para un desarrollo comercial a gran escala que destruirá el carácter de Silver Oaks». Los murmullos recorrieron la audiencia. Susan observó cómo la confusión y la duda se extendían por los rostros de muchos residentes que habían comenzado a abrazar los cambios. Sintió una oleada de ira ante las tácticas de Lisa. Justo cuando la situación parecía descontrolarse, Darius dio un paso adelante. «Creo que puedo abordar estas preocupaciones», dijo con calma. Sacó una carpeta y comenzó a distribuir documentos a la prensa y a los líderes comunitarios presentes. «Estos son los planes completos del proyecto, incluyendo mi trayectoria personal y los estados financieros de la empresa», explicó Darius. «Como pueden ver, todo ha sido transparente desde el principio. Nuestro objetivo es mejorar la comunidad, no explotarla». La sala cayó en silencio mientras las personas revisaban los documentos. Susan vio cómo el rostro de Lisa palidecía al darse cuenta de que sus acusaciones estaban siendo desmanteladas sistemáticamente. Sintiendo el cambio en la sala, Susan decidió hablar. «Yo fui como muchos de ustedes», dijo, su voz temblorosa al principio, pero creciendo en fuerza. «Era sospechosa del cambio y rápida para juzgar, pero he visto de primera mano el impacto positivo que este proyecto puede tener. Tenemos la oportunidad de convertir a Silver Oaks en un modelo de desarrollo comunitario inclusivo». Sus palabras parecieron resonar con muchos en la audiencia. Varios miembros de la comunidad se pusieron de pie para expresar su apoyo a Darius y al proyecto. Lisa, ahora aislada, se encontró confrontada por sus propios amigos y vecinos. «¿Cómo puedes hacer esto, Lisa?», preguntó una mujer. «Estás desmembrando nuestra comunidad basándote en el miedo y la desinformación». A medida que la marea se volvió en su contra, Lisa huyó de la sala, dejando a sus seguidores enfrentar las consecuencias de sus acciones. La conferencia de prensa se había convertido en una poderosa demostración de solidaridad comunitaria. En el transcurso, Darius fue abordado por numerosos residentes que ofrecían disculpas y apoyo. Susan observó con una mezcla de alivio y orgullo mientras las personas se unían, la divisibilidad de las semanas anteriores cediendo ante un renovado sentido de unidad. Cuando la multitud se dispersó, Darius se acercó a Susan. «Gracias», dijo simplemente. «Tu viaje ha inspirado a más personas de las que sabes». Susan sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que Silver Oaks aún tenía desafíos por delante, pero por primera vez estaba realmente emocionada por su futuro, un futuro que había ayudado a moldear a través de su propia transformación y su valentía para defender lo que era correcto. Algunos empleados, temiendo por sus trabajos y reputaciones,
comenzaron a distanciarse del programa de diversidad que antes habían apoyado con entusiasmo. Ethan organizó una conferencia de prensa para abordar las acusaciones directamente. De pie ante un mar de cámaras y micrófonos, respiró hondo antes de hablar. Reconocemos la verdad en estos informes, comenzó, su voz firme. Este concesionario, como muchas instituciones, tiene un pasado manchado por la discriminación. No podemos cambiar ese pasado, pero podemos aprender de él y trabajar incansablemente para crear un futuro mejor. Continuó delineando pasos específicos que estaban tomando para hacer enmiendas, incluyendo el establecimiento de un fondo para aquellos que habían sido tratados injustamente en el pasado y la implementación de políticas de antidiscriminación aún más sólidas. Al concluir la conferencia de prensa, Ethan notó a Thomas, que estaba de pie al fondo de la sala, luciendo devastado. El costo personal de enfrentar sus acciones pasadas era evidente en su rostro. Más tarde ese día, Thomas llamó a la puerta de la oficina de Ethan. No puedo seguir así, dijo, su voz apenas un susurro. Creo que necesito renunciar. Ethan se enfrentaba a una decisión difícil. Thomas había sido fundamental en la transformación del concesionario, pero sus acciones pasadas amenazaban con socavar todo lo que habían logrado. La forma en que Ethan manejara la situación pondría a prueba la verdadera profundidad de su compromiso con el crecimiento, el perdón y la responsabilidad. Ethan escuchó las palabras de Thomas, reconociendo la profunda crisis de conciencia que estaba experimentando. Tras un momento de contemplación, habló. Thomas, tus acciones pasadas fueron erróneas y no podemos ignorarlo, pero tu camino de cambio es exactamente lo que representa nuestra iniciativa. Renunciar ahora sería la salida fácil. El camino más difícil, pero significativo, es enfrentar esto de frente y usar tu experiencia para impulsar un cambio real. Thomas miró hacia arriba, una mezcla de sorpresa y vacilación en sus ojos. Pero, ¿cómo puede alguien confiar en mí ahora? ¿Cómo puedo liderar a otros cuando he cometido errores tan terribles? Ethan se inclinó hacia adelante, su mirada fija. Siendo honesto sobre tu pasado y mostrando a otros que el cambio es posible. Tu historia, por dolorosa que sea, podría ser poderosa para ayudar a otros a confrontar sus propios prejuicios. Después de una larga discusión, Thomas accedió a quedarse, pero ambos sabían que el camino por delante sería desafiante. Decidieron celebrar una reunión en toda la empresa para abordar la situación. Durante la reunión, Thomas se puso de pie ante sus colegas, su voz temblando al comenzar a hablar. He sido parte del problema que estamos tratando de resolver. No puedo cambiar mis acciones pasadas, pero puedo asumir la responsabilidad de ellas y comprometerme a hacerlo mejor. Su cruda honestidad resonó con muchos empleados. Algunos compartieron sus propias experiencias de haber presenciado o participado en discriminación, creando un poderoso momento de reconciliación colectiva. Ethan entonces delineó un plan integral para abordar la historia del concesionario y reforzar su compromiso con el cambio. Esto incluyó la creación de un archivo público documentando las prácticas discriminatorias pasadas y los pasos tomados para abordarlas, el establecimiento de una junta de revisión independiente para supervisar las prácticas de contratación, promoción y servicio al cliente, la expansión de sus programas de divulgación comunitaria, particularmente en áreas desatendidas, y la implementación de una política más robusta de denuncia para fomentar la denuncia de cualquier comportamiento discriminatorio. La respuesta de los medios a estas acciones fue mixta, pero en su mayoría positiva. Muchos elogiaron la transparencia del concesionario y los pasos concretos hacia la responsabilidad. En los meses siguientes, Thomas se convirtió en un poderoso defensor del cambio, compartiendo su historia en conferencias de la industria y en sesiones de capacitación. Su viaje de perpetrador a defensor de la inclusividad resonó profundamente con muchos que estaban lidiando con sus propios prejuicios. Un año después de la crisis, el concesionario organizó un evento de aniversario para reflexionar sobre su progreso. El showroom estaba lleno de empleados, clientes y miembros de la comunidad. Ethan tomó el escenario, mirando las diversas caras ante él. Hace un año, nos vimos obligados a confrontar algunas verdades difíciles, comenzó. Hoy estamos aquí no como una organización perfecta, sino como una comprometida con el crecimiento continuo y la responsabilidad. Invitó a Thomas a unirse a él en el escenario.
Cuando Thomas subió, la sala estalló en aplausos, un testimonio del poder de la transformación genuina. Sara, ahora oficial de diversidad e inclusión del concesionario, presentó datos que mostraban mejoras significativas en las prácticas de contratación, la satisfacción del cliente en todos los grupos demográficos, pero al mirar a su alrededor en el concesionario transformado y en las personas que lo habitaban, supo que habían creado algo verdaderamente significativo. Un modelo de cambio que podría inspirar a otros mucho más allá de las paredes de sus showroom. Suscríbete y cuenta tu historia para futuros vídeos.